El embalse de Alcántara, situado en el norte de Cáceres, constituye una de las mayores reservas hidrológicas de España. Representa un obstáculo natural para el paso de la Autovía de la Plata, que ha precisado la construcción de dos puentes singulares, uno para cada calzada. El cruce del embalse se resuelve mediante la disposición de dos viaductos gemelos de 400 metros de longitud, cada uno de ellos provisto de un arco central de tablero superior de 220 metros de luz. La construcción se inicia con las excavaciones de la cimentación. Están formadas por zapatas de hormigón armado que se apoyan en micropilotes que, además de transmitir las cargas verticales al terreno, contribuyen a mejorar la estabilidad de las laderas formadas por pizarras. Sobre las zapatas se alzan las pilas de las zonas de acceso, constituidas por dos fustes rectangulares de hormigón armado rematados por un dintel superior. Las pilas están dispuestas cada 26 metros y alcanzan una altura máxima de 52 metros sobre el arranque del arco. En la zona cercana al embalse se sitúan unos grandes macizos de cimentación que soportan las pilas más altas y constituyen además el arranque de los arcos. Todas las pilas de hormigón se construyen mediante encofrados trepantes. Cada arco se apoya en sus extremos en un macizo de hormigón armado de 11 metros de anchura, 14 metros de longitud y 10 metros de altura máxima, adoptando una forma escalonada en su contacto con el terreno. En su interior se ubica el anclaje de la armadura vertical de las pilas más altas y el conjunto de barras de acero de alta resistencia dispuestas en posición inclinada que están destinadas a constituir la unión rígida entre el arco metálico y la cimentación. La construcción de pilas se realiza simultáneamente en ambos lados del embalse. Una vez está construida la infraestructura, se procede al montaje de la totalidad del tablero en tierra firme en la explanada dispuesta detrás de los estribos. Cada tablero está constituido por dos vigas continuas en forma de V de acero corten, unidas por una losa superior de hormigón armado. La construcción de la losa se realiza sobre unas mesas de encofrado de 26 metros de longitud que se desplazan a un ritmo de un módulo completo semanal hasta completar la longitud total del tablero. La construcción en tierra firme se realiza con sencillez y permite asegurar una buena ejecución del tablero en óptimas condiciones de accesibilidad. Detrás de cada estribo se construye la mitad de cada tablero que posteriormente será desplazado hasta su posición definitiva mediante el método del empuje. Para empujar cada tablero se dispone una viga transversal en su parte trasera, en la que se aplican unos cables destinados a transmitir la fuerza horizontal de empuje. La maniobra se realiza deslizando el tablero sobre apoyos de teflón colocados sobre unos macizos de hormigón situados a 15 metros entre sí.
Los cables de tracción del conjunto del tablero están accionados en su extremo opuesto por unos gatos hidráulicos anclados en el estribo. Se han dejado sin hormigonar los primeros 22 metros de losa superior para disminuir los esfuerzos del tablero en las situaciones en que se encuentra en voladizo durante el avance. La maniobra de empuje se detiene cuando el tablero sobrepasa la pila más próxima al embalse. Una vez detenido el empuje, se procede mediante la ayuda de una grúa a desmontar los primeros 12 metros de las vigas metálicas para no entorpecer las futuras operaciones de montaje del arco. En la margen opuesta del río se repiten las mismas operaciones de lanzamiento y desmontaje de la parte frontal metálica de las vigas principales de tablero. Cada arco se divide en 4 piezas de unos 60 metros de longitud y 200 toneladas de peso que se montan en horizontal y se desplazan sobre el tablero mediante patines hasta la parte frontal, en la que un pórtico metálico lo recoge para las operaciones de avance, volteo y descenso hasta conectar con una pieza inferior previamente colocada. El pórtico está dotado de unos mecanismos móviles de elevación y retenida formados por gatos hidráulicos que accionan unos cables dispuestos verticalmente. A continuación, se transporta el siguiente cuarto de arco sobre el tablero hasta conectarlo con la pieza anterior en una zona provista de rótulas. Seguidamente y mediante la ayuda de una grúa, se procede al izado y volteo del segundo cuarto de arco hasta alcanzar una posición cercana a la vertical. Con el fin de controlar los movimientos en la última fase del giro del segundo cuarto de arco, se sustituye la elevación mediante grúa por la acción vertical de unos gatos hidráulicos colocados sobre torretas apoyadas en el tablero. Posteriormente se completa la sección de arco mediante soldadura de chapas, con lo que las rótulas quedan bloqueadas. En esta situación, cada semiarco está compuesto por una pieza de 120 metros de longitud, dispuesta en posición vertical y lista para las operaciones de abatimiento. Para realizar las siguientes operaciones, se montan sobre el tablero unas estructuras metálicas que están unidas a los semiarcos mediante unos cables de retención. El abatimiento de cada semiarco se realiza pivotando sobre las rótulas de los arranques y controlando sus movimientos a través de los cables de retención. En la parte frontal de cada semiarco existe un sistema de guiado para conseguir el encaje y la alineación de los dos semiarcos.
Las operaciones de abatimiento se efectúan simultáneamente desde ambas laderas. En el frente de los semiarcos se disponen unos topes provistos de rótula para materializar un arco triarticulado, constituyendo una estructura estable, independiente de los cables de retenida. Posteriormente se completan las secciones con chapas soldadas, quedando bloqueadas las rótulas. Cada semiarco gira sobre unas rótulas dispuestas sobre los macizos de arranque. La estructura de soporte de las rótulas está conectada a un sistema de barras y gatos horizontales que controlan el movimiento de traslación hacia el embalse y la orientación de cada semiarco con el fin de facilitar la coincidencia en la parte frontal de los dos semiarcos a unir. Al finalizar el abatimiento, se bloquean las rótulas mediante la colocación de barras de anclaje y armaduras y posterior ejecución de hormigonado de la zona donde se han alojado los mecanismos de giro. Se prosigue la construcción del viaducto montando con la ayuda de una grúa las dos primeras pilas metálicas situadas sobre el arco. A continuación se efectúa una nueva fase de empuje del tablero hasta alcanzar la segunda pila montada. Los empujes sobre el arco se hacen con simultaneidad desde ambas márgenes para evitar asimetrías de cargas en el arco debidas al peso propio de los tableros. Con la ayuda de una grúa situada en el frente del tablero se montan las pilas restantes. Se efectúa la última fase de empuje por ambos lados hasta la unión del tablero en el centro de la estructura. El viaducto se completa con los trabajos de pavimentación, señalización, colocación de barreras y otros acabados. El puente sobre el río Tajo supone un hito nacional y mundial en la construcción de arcos, no solo por su magnitud, sino por la conjunción de sistemas constructivos y de medios auxiliares aplicados. En él se han encadenado armoniosamente el empuje de tablero, basculamiento y descenso de grandes piezas, elevación con rotación de un cuarto de arco y finalmente el abatimiento del semiarco, que constituye en sí mismo un récord mundial, puesto que a día de hoy no se conocen operaciones de esta magnitud.